Las 8 de la mañana en punto en toda la República Argentina y vamos a aquellos que quieran participar, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp o si no en el chat en vivo en YouTube. 261-566-8715. Bueno, vamos a hablar ahora con el doctor Horacio Romero, que es una de las personas que ha trabajado junto a un equipo de profesionales, por supuesto, en la reforma del Código Penal que ha presentado el Gobierno Nacional. Sí. Es una reforma que agrava muchas penas y que pretende lograr mejor y mayor justicia para todos los casos. Así es que vamos a pedirle a él que nos cuente un poquito cómo ha sido todo este trabajo y en qué consisten las reformas, ¿no? Doctor Romero, ¿cómo le va? Buen día. Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien. ¿Cómo andan todos? Muy Saludos bien. a todos los oyentes. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, queríamos conocer un poquito cómo se gestaron estas reformas y cuáles son, digamos, lo que más resalta de todo esto que se ha presentado para que lo trate el Congreso Nacional. Bueno, vayamos por partes. Esto sería el cuarto intento de reforma al Código Penal en lo que va de este siglo, ¿no? En total hay más de 20 y pico de intentos a lo largo desde 1921 que se sancionó el Código actualmente vigente a la fecha. Esta comisión originariamente fue formada por 5 juristas, después se amplió a 12 y obviamente sigue estando fundamentalmente formada por equipos multidisciplinarios de expertos, entre los que se encuentran el doctor Mariano Boriski, Ricardo Basílico, Jorge Bonpadre, Fernando Soto, María Capuchetti, Valeria Oneto, y como asesores especializados, Marcelo Sancinetti, César Pessoa, Mariano Laporta, el profesor alemán Erich Helnerhoff, y después, bueno, varias organizaciones civiles que han también participado a través de acercar propuestas para llegar a algún consenso generalizado. Más o menos fueron 2 años de trabajo intensivo, 80 encuentros plenarios, con 50 expertos trabajando ad honorem. Y los objetivos es obviamente tratar de modernizar un código que su redacción original es de 1921, o sea, hacer efectiva la aplicación de la ley penal para que se cumplan las sentencias y establecer las consecuencias del delito, cerrando la brecha entre la norma escrita y la posibilidad de la ejecución práctica del derecho penal. Bien, esto, digamos, trata en una parte de unificar leyes. Los códigos en general tratan de reunir en un mismo cuerpo normativo toda la materia jurídica de una rama del derecho. O sea, en el caso del Código Penal, para hacerlo más claro, lo que unifica son todas las leyes, porque el Código actual, el que está todavía vigente, ha tenido más de 1000 y pico de reformas estructurales desde que nació, y aparte tiene leyes complementarias que desordenan la búsqueda de la información clara, precisa y concisa sobre cómo debe ser las consecuencias al cometer un delito. Para lo cual, el eje de la reforma es unificarla en un mismo cuerpo normativo, por eso se lleva a 910 artículos, pasa de 320 a 910, y tratamos de que haya determinadas nuevas figuras delictivas que se incorporan por el desafío, obviamente, tecnológico y social actual, ¿no? ¿Cuáles son, doctor? Bueno, algunos están la familia, el honor, el equilibrio fiscal, el medio ambiente, o sea, volvemos a tratar de crear figuras nuevas, las estafas, por ejemplo, piramidales, la viuda negra, las nuevas modalidades de fraude económico, los delitos urbanos también se legislan, el robo de celular y los motochorros, la criminalidad callejera especializada, y después obviamente el cibercrimen, que bueno, el delito informático, la inteligencia artificial aplicada al delito o a la criminalidad es una cosa que en 1921 ni se imaginaron, no se imagínense. Sí se aumentan las penas, esto también es importante, y hay penas más severas para cuando las víctimas sean vulnerables, o sea, se trate de menores, mayores de 65 años o personas en situación de vulnerabilidad, y la agravante para las organizaciones, para la criminalidad organizada, en el caso de que haya pluralidad de intervinientes, uso de armas o estructuras criminales. Doctor, cuando se habla de imprescriptibles, ¿no? Dentro también de la prisión efectiva, aumento de las penas, eso por un lado, y le agrego otra, ¿ha notado resistencias? ¿Qué es lo que ha llevado mayor debate dentro de esta comisión? Mire, en general fue muy agradable el trabajo en comisión, más allá de las diferencias de criterio que se puede aplicar.
pasamos a trabajar en común acuerdo. O sea, la idea es proponer un marco de debate para que el Poder Legislativo sancione un nuevo código. Esto no significa que no sea inamovible, tiene que pasar por un proceso de debate político. Los códigos, más allá de que los juristas podamos proponer fórmulas legales, es una decisión, justamente porque lo dice la Constitución argentina, es una decisión exclusiva y excluyente del Congreso. Con respecto a la imprescriptibilidad que usted me pregunta, sí, es verdad, hay delitos que pasan a ser imprescriptibles, es una voluntad legislativa, esto es una propuesta. Fundamentalmente los homicidios agravados, algunos delitos sexuales, varios delitos sexuales pasan a ser imprescriptibles, el narcotráfico, la trata de personas y otros como la corrupción que pueden ser realmente que atenten contra valores, obviamente, que la sociedad considera que no pueden ser alcanzados por la prescripción. Uh-huh. ¿Había alguna duda? Se había planteado que no se sabía si la corrupción iba a ser imprescriptible o no. ¿Eso está en debate todavía o quedó fuera? Está para ser sometido a la voluntad del Congreso. No, se sometió la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, o sea, no hay ninguna duda que varios de los delitos contra la corrupción, o mejor dicho, varios de los tipos penales o de las figuras legales que hablan de corrupción, la corrupción no es un delito en sí mismo, es un fenómeno que el derecho abarca por distintas figuras, el cohecho, malversación de caudales públicos, etcétera, negociaciones incompatibles con la función pública, esos que son fenómenos que el legislador en general trata de definir muy concretamente son los que abarcan la corrupción. Sí, la corrupción está dentro de la imprescriptibilidad. Le hago una consulta como especialista en derecho. Aquí en Mendoza, por ejemplo, se endureció muchísimo las penas hacia los conductores que manejan ebrios y que sobre todo son detectados en la calle o producen accidentes y no se ha logrado bajar precisamente esa accidentología y esa irresponsabilidad, por más penas duras que se pongan. ¿Qué criterios usan para justificar el aumento o la reducción de penas en estos casos? En materia de siniestralidad vial, mire. No, perdón, en general, en las reformas que han hecho ahora. A ver, partamos de una base que para cualquier discusión científica o seria, lo primero que hay que partir de una base. El Código Penal argentino, el vigente, estuvo diseñado por una sociedad de menos de 10 millones de personas. Hoy somos 47. Claro. El endurecimiento de pena también tiene que ver con una simbología, o sea, los estados tienen, o los legisladores tienen tendencia y pueden en sus facultades, mientras no sea desproporcionada la relación entre pena y lesión, digamos, al valor que hay que proteger, la vida humana, la sexualidad, la libertad sexual, etcétera, puede aumentar o disminuir la pena, es una facultad del legislador. Evidentemente nosotros tenemos una crisis penitenciaria, porque tenemos delitos, queremos tener una sociedad más segura, el mandato social es que la sociedad quiere un mandato más seguro, y evidentemente el cambio social tiene que pasar por dos factores. Uno, la prevención, que es la educación, los mecanismos, pero también tiene que haber un castigo. Si no, la gente no adapta su comportamiento. Una sociedad sin premios y castigos es una sociedad que en general vive en la anomia, que es parte del problema que tenemos nosotros. Claro. O sea, no nos importan las normas. Claro. En este sentido, entonces, van a tener que haber más cárceles, más jueces, más personal. Va a que haber más cárceles, más jueces, va a haber que tener una sociedad más preocupada en realidad por tratar de adaptar su comportamiento individual a lo que indica las normas legales. Esto no tiene nada de malo ni de bueno. Sí. Tiende a coaccionar el orden social y a mejorar, obviamente, la calidad de vida de todos nosotros. El tema, doctor, de la propiedad privada, también, claro, de la usurpación, todo esto, ¿se ha habilitado alguna cosa más? Sí, se creó el delito de ocupación ilegal, que se tomó del Código Español del 95, la posibilidad de que alguien ocupe un inmueble sin consentimiento ni autorización del verdadero titular, hasta tanto no se excluya o se retire del lugar, sigue consumando el delito, después se agrava cuando haya más de 3 personas, cuando haya más de 10.000 metros cuadrados. Se agravó en general la usurpación porque era un delito que tenía una pena muy simbólica, se pero, 6 años de pena. Pero doctor, sí. Recuerda que pasado un cierto tiempo, con niños ya, como que la permanencia era... A ver, espere. Cuénteme ahí por cómo... La propiedad privada es uno de los pocos valores que la Constitución argentina reconoce como, digamos, esencial. De hecho, el artículo 17 dice: la propiedad privada es inviolable en la República Argentina.
La inviolabilidad de la propiedad no justifica que usted pueda ingresar a una propiedad así tenga niños, sea pobre o rico, y decir yo me quiero instalar en la propiedad de otro. Si no, destruimos la base de los valores sociales donde construimos una nación. Entonces me parece que decir que hay una causa de justificación por el estado de vulnerabilidad o por la carencia, no da justificación. Lamentablemente hay que organizar mejor probablemente el reparto de tierras fiscales o otros problemas que no tienen que ver con el derecho penal, pero el derecho penal a mí tiene que proteger mi propiedad individual, porque si no destruimos la base del contrato social por lo cual nacimos como nación. Claro, pero eso efectivamente está pasando, ¿no? O pasa que... No, una cosa es que pase, el problema es tolerarlo. El problema del orden jurídico es tolerarlo, o sea, el de la sociedad también. La sociedad quiere volver a recuperar valores que son esenciales para ella. La idea de la propiedad privada, la integridad física, la seguridad individual, son parte del contrato que todos firmamos. O sea, yo quiero salir a la calle y sentirme seguro. Yo quiero tener un inmueble, un terreno y que no me lo usurpen. O sea, es parte de lo que hacemos como sociedad. Si el sistema legal no le garantiza al ciudadano que esa propiedad va a ser respetada, y bueno, empieza a reinar la ley de la selva, me parece. Doctor, esta reforma protege más a las víctimas, pues recuerdo casos... Muchísimo más. La idea de sí. Bueno, esto va en consonancia con la ley 27372 de víctimas que también se sancionó, y muchísimos de las medidas alternativas, las penas, van a ser consultadas a la víctima, y obviamente lo que se trata de escuchar en todo momento es a la víctima. Incluso se agrava por las condiciones particulares de vulnerabilidad de las víctimas, sobre todo cuando hay menores, ancianos, o personas justamente en estado de vulnerabilidad, o sea, se agravan las penas de manera genérica. Y no sé si se han basado en otros códigos de otros países, hay tratados internacionales. Se respetó todo lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los distintos organismos internacionales, pero también se consultó la legislación española, la legislación francesa, alemana, se tomó en cuenta también los códigos regionales, Perú, Colombia, Chile. Tomamos en cuenta todos los factores o todas las variables que también teníamos del derecho comparado, lo que nosotros llamamos derecho comparado. No hay que olvidarse que la Argentina es uno de los últimos países de la región que podría llegar a modificar su código, a diferencia de Chile, Perú o Colombia, que lo han modificado. ¿Qué hay del tema de la baja imputabilidad de los menores que cometen delitos? Esa es una excelente pregunta. El código no se va a ocupar del tema, más allá de hacer una referencia genérica a la baja de la imputabilidad en una ley especial. Bien. O sea, esto queda lo que se llama el régimen penal juvenil, que es una ley aparte. El Código Penal solamente se ocupa de mayores de edad. Bien. Cuando habla de proteger el orden electoral, ¿podemos entenderlo un poquito más con su ayuda? Sí, bueno, el orden electoral es un tema que ya está en el Código Electoral argentino, tiene delitos, pero bueno, es un tema que quedó un poco como entre dos aguas, entre el sistema de elecciones electoral y un poco la legislación penal. Entonces, por primera vez vamos a tratar de generar determinadas sanciones como la transparencia electoral, sobre todo para comportamientos que hagan un poco a la idea de las elecciones limpias, libres y transparentes, que es un poco la aspiración que trajo originalmente la ley Sáenz Peña. O sea, se trata de reunir en un mismo cuerpo normativo todo lo que tenga que ver con las leyes penales en todos los ámbitos de las distintas facetas que tiene la vida social. Bien. Respecto a la Por ejemplo, no para terminar, se trataría, por ejemplo, la aportación de armas o distintivos partidarios, la apertura de locales partidarios a menos de 80 metros de la zona rural, la publicación de encuestas electorales falciarias o no, de la organización de espectáculos públicos en horas prohibidas, el expendio de bebidas alcohólicas, y lo que se trata de generar también es una protección al entorno del comicio. Esto es para garantizar un proceso electoral limpio y transparente, que existan condiciones regulares que impidan admitir reuniones electorales para condicionar o infraccionar el acto eleccionario. Bien. Y sobre el tema de legítima defensa... Es un buen tema. En la legítima defensa se han mejorado las causales de legítima defensa, se incluyen algunas causales de legítima defensa presunta, como puede ser la defensa de las fuerzas de seguridad frente al ataque ilegítimo. Es un tema de actualidad. Cuando uno lo mira en general,
se ha seguido un poco la jurisprudencia imperante porque la legítima defensa, como la tenemos regulado de 1921, tiene bastantes lagunas, sobre todo cuando se llama un término muy preciso, esto es muy técnico para la gente, lo que es la legítima defensa putativa. Pero bueno, hemos tratado de mejorar en ese aspecto la posibilidad de una defensa frente a un hecho que en realidad muchas veces quedan a resultas de un homicidio culposo cuando no lo es. Doctor, pensando la última de mi parte respecto al terrorismo y pienso en fronteras, pienso en inmigración, ese tema cómo está tratado. Bueno, se incorporaron delitos contra el terrorismo y contra la inmigración ilegal, fundamentalmente contra el terrorismo, que es un fenómeno transnacional, por la complejidad y la cantidad de actores involucrados, hemos mejorado la redacción de tipos penales nuestros, y en materia de migración, bueno, hemos creado delitos de inmigración ilegal, fundamentalmente para evitar justamente el traspaso de fronteras, con posibilidades obviamente de cometer delitos en la República Argentina, ¿no? La principal valor en un código penal es tratar de defender la seguridad pública de una nación, así que en este sentido me parece que lo que hemos propuesto probablemente sirva para tener por lo menos un marco de discusión para garantizar un estándar de seguridad pública suficientemente importante para que la gente pueda lograr vivir en paz. Bien. Bueno, y también hay que resaltar que también las condenas deben tener cumplimiento efectivo. Esto termina con la llamada puerta giratoria, ¿no? Mire, el 82% de los delitos del código son de cumplimiento o pueden ser de cumplimiento efectivo. La verdad que el tema de las penas y cumplimiento de la pena tiene un fin no solamente expiatorio, sino de resocialización. Si usted me lo pregunta a mí yo creo que las penas deben cumplirse, pero es una cuestión de proximidad. Había un famoso autor, filósofo del siglo XVIII que se llamaba César de Bonezano, Marqués de Beccaria, que decía que las penas tenían que ser ciertas, seguras y prontas. O sea, esto es la base, la columna vertebral del derecho penal. Lo que la gente quiere es que realmente hace una sanción y cierta proximidad entre la sanción y la falta. No puede ser que tarden 20 años un proceso para sancionar a alguien. Claro. Eso tampoco tiene lógica. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo la entrevista, muy amable. Al contrario, que tenga muy buen día, saludos a todos los oyentes. Gracias, buenos días. Estábamos hablando del doctor Horacio Romero, uno de los especialistas en Derecho que ha participado de la reforma del Código Penal que ha presentado el Gobierno Nacional en el Congreso, que ahora lo tiene que tratar el Congreso, busca endurecer, como ustedes escuchaban, las penas de muchos delitos, homicidio, narcotráfico, corrupción, que sean imprescriptibles, eso es fundamental, ¿no? Sí, porque claro. Hay veces que hay muchos que zafan, sobre todo el tema corrupción, y no les importa seguir robando, porque prescriben las causas. Sí, también se van a ampliar las sanciones en casos de delitos contra la familia, de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de ecocidio en el proyecto que impulsa también el Gobierno Nacional, y algo que marcaba, y lo dijo varias veces el abogado, es escuchamos. Trasladamos, ponemos en práctica lo que la sociedad está pidiendo, y que más allá de que existen ya las leyes efectivamente en el código, existe efectivamente la Constitución Nacional, bueno, yo creo que no se cumplen efectivamente, no, que es lo que la sociedad pide, ¿no? Que más allá se pongan ya a efectivo cumplimiento. Tanto es así, por eso yo nombraba y decía el tema de la usurpación. Sí. Porque uno de estos atenuantes es que cuando pasa determinado tiempo la persona ocupando el lugar, más de 20 años, o que está con niños, se hace muy difícil sacarla del lugar. Ahora tenés que restitución inmediata, tiene que ser al dueño del lugar. Así es que bueno. Otra de las cosas es que yo me acuerdo del caso del jubilado que le entraron como 5 veces a robar en la misma noche. Y el tipo sacó un arma y los valió a los delincuentes, y después fue en cana. Sí. El pobre jubilado, siendo que le habían pegado